Antes de empezar, este fic no es mío. El link al Wattpad del creador estará en la descripción. Sin más, empecemos. Hitoshi suspiró mientras sacaba un mapa gigante de Musutafu que ocupaba una buena parte de la mesa de café y agarraba un marcador rojo mientras todos lo rodeaban. Aquí, rodeó un área pequeña. Aquí es donde estuvimos sin hogar por un corto tiempo. Vivíamos aquí, y Hitoshi rodeó un área pequeña donde solía estar la vieja escuela. Moss frecuentaría aquí, y Hitoshi rodeó una pequeña esquina que estaba a solo una cuadra de la escuela. Una vez la cosa se puso tan mal que tenían gente vigilando la tienda para detenerlo. ¿Por qué exactamente tu gato es un ladrón? Nunca nos ha robado. Brigitte, preguntó Tsu mientras se llevaba el dedo a la barbilla e inclinaba la cabeza. Cuando éramos personas sin hogar, teníamos escasez de comida. Entonces, robó en la tienda porque sabía que yo no haría eso. Intenté que dejara de hacerlo, pero mientras estaba sin hogar nunca lo hizo. Lo descubrí incluso después de que nos quedamos sin hogar. Lo pillaron robando comida del refrigerador solo para asegurarse de que Eri y yo estuviéramos bien alimentados. Hitoshi les explicó y miró el área. En este momento vimos en las imágenes que está con muchos otros gatos, debe estar ayudándolos a conseguir comida. Entonces, podemos especular que está por aquí en alguna parte. Hitoshi señaló el círculo con su marcador. Entonces, nos llevará a todos a encontrarlo porque esta área aún es bastante grande. Necesitamos encontrar un lugar donde haya un grupo de gatos. Hola. Cuando se abrió la puerta, Netsu habló, haciendo que todos se volvieran a mirarlo. En manos de Netsu estaba Pumpkin. Seguidos por Netsu estaban todos los gatos de Foster. Los gatos soltaron suaves maullidos y algunos acudieron en masa hacia los estudiantes. Hitoshi se inclinó y levantó a Brad, quien se acercó directamente a él. Hitoshi sostuvo a Brad con cuidado y le dio un rápido golpe en la cabeza. Luego parecía un Netsu. Espero que no te importe que me una. Netsu dijo alegremente mientras se acercaba a la mesa. Verás, he estado haciendo que Pumpkin y los otros gatos observen dónde descansamos actualmente. Netsu explicó y miró el mapa. ¿Puedo? Extendió una pequeña pata hacia el marcador y Hitoshi se la dio. Luego, Aizawa, que estaba de pie observando, le cogió a Netsu. Él está aquí. Netsu rodeó un pequeño callejón a solo 3 cuadras de la tienda. El lugar está fuertemente custodiado por la pandilla. Él dijo. Todos los gatos tienen vigías y si un humano pasa por los vigías, a menudo silba o corre para disuadir a cualquiera de llegar al callejón sin salida donde todos descansan. Netsu explicó. ¿Una pandilla? ¿Tu gato se unió a una pandilla? Kaminari se rió ante lo absurdo de todo esto e hizo reír a algunos otros, incluido Hitoshi. Es un poco absurdo, pero Netsu, ¿qué sabes acerca de que la pandilla fuera de él está fuertemente custodiada? Hitoshi preguntó mientras Netsu bajaba al suelo. 15 gatos en total, incluido Moss. Pero hay una líder, su nombre es Muffin. Es inteligente, así que ten cuidado con ella. Ah, y si un gato está en peligro, los demás vendrán a rescatarlo, así que están muy unidos. Netsu le explicó a Hitoshi. Muffin. Ese no es exactamente un hombre intimidante. Monoma se sentó en el borde de la mesa mientras miraba el mapa. Las orejas de Calabaza se echaron hacia atrás y maulló y Netsu miró al gato naranja. Luego, Pumpkin saltó sobre la mesa. Aquí Calabaza dice que habla en serio. Netsu tradujo. Entonces, haz lo mejor que puedas para no dañar a los otros gatos. Hitoshi asintió y miró el mapa. Hitoshi. Netsu se acercó a él e hizo que Hitoshi mirara a su director. Moss confía en ti. Mantiene la distancia porque cree que te está protegiendo. Por lo tanto, tienes que ser tú quien llegue hasta él. No vendrá voluntariamente si alguien más intenta traerlo de regreso. Netsu explicó. Ojiro hizo un ruido suave. No quiero parecer insensible, pero, ¿por qué no lo ponemos en un transportador si ese es el caso? Porque ese gato es estúpidamente inteligente. Bakugo añadió antes de que Hitoshi pudiera hacerlo. No olviden que este gato robó con éxito cientos de dólares en una tienda de comestibles. Lo pusimos en una jaula y encontrará una salida. Hitoshi asintió con firmeza. Bakugo tiene razón, no solo eso, sino que Moss no estará feliz si hacemos eso.
Es un abuso de su confianza. No, tenemos que jugar así de inteligente, reflexionó mientras miraba el mapa. Y luego puso a Brat en el suelo. Y Toshi golpeó silenciosamente el marcador contra el mapa unas cuantas veces mientras las ruedas giraban en su mente. Luego chasqueó los dedos cuando se le ocurrió la idea. Lo obligaremos a venir a mí. ¿Eh? Ochako se puso de puntillas mientras miraba el mapa. ¿Qué quieres decir? Lo perseguiremos. Es probable que los otros gatos se dispersen ya que probablemente sean salvajes. Entonces, esta es mi idea. Bakugo señaló a Bakugo e hizo que el rubio se pusiera un poco más derecho. Te quiero aquí, rodeó el edificio justo en el callejón sin salida donde probablemente descansarían los gatos. En el techo, esperarás una señal y luego bajarás y perseguirás a los gatos, obligándolos a dispersarse. Netsu tarareó mientras escuchaba a Toshi con interés. Ahora, aquí es donde entran el resto de ustedes. Los pondremos en diferentes grupos y ustedes estarán aquí, y Toshi puso una X en un extremo del callejón. Y aquí. Puso otra X en el segundo extremo del callejón. Si venamos corriendo hacia uno de esos extremos, bloquéelo por cualquier medio necesario porque lo vamos a obligar a bajar hasta aquí. Hizo una línea por el extremo recto del callejón, donde se encontraba con la calle. Ahí es donde estaré esperando en el techo. Y Toshi explicó rápidamente y los demás asintieron, gustándoles la idea hasta el momento. ¿Te importa si ayudamos? Oboro y Sashi entraron a los dormitorios y miraron el mapa que Toshi había creado y Toshi asintió. Eso es perfecto, en realidad. Papá, con tus nubes puedes reducir la visibilidad para que podamos permanecer ocultos. El único inconveniente es nuestro olor. Y Toshi murmuró mientras se llevaba la mano a la barbilla mientras pensaba. Tengo una conexión. Dijo Shouta mientras se acercaba a sus maridos. Él puede enmascarar tu olor por un corto tiempo. Y Toshi miró a Shouta. Si no es mucho problema. Ninguno en absoluto. Luego, Shouta tomó su teléfono y se alejó para hacer la llamada. Y Toshi miró el plan y parecía bueno pero le faltaba algo. Necesitamos algo, susurró. ¿Pero qué? Escaleras de incendios. Shoto apareció casi de la nada. Simo siente que algo está sucediendo, puede intentar subir a las escaleras de incendios para evitarnos. Tienes razón, lo tengo. Puedes congelarlos para que los gatos no puedan usarlos para escapar. Shoto sacudió la cabeza. No obtuve mi licencia, ¿recuerdas? No puedo ser parte de esto, de lo contrario, es un uso peculiar no autorizado. Maldita sea, tienes razón. Y Toshi susurró y fue entonces cuando Monoma se acercó a Shoto y sin un segundo para pensarlo le arrancó uno de los pelos a Shoto. ¡Ay! Susurró Shoto y Monoma retorció el cabello entre sus dedos. ¿Cómo es esto? Monoma extendió su mano y su mano comenzó a congelarse cuando activó la peculiaridad de Shoto. Monoma, podría besarte. Dijo Toshi y eso hizo que Monoma se sonrojara un poco. Bueno, gracias pero no estoy interesado. Monoma se rió un poco y luego mantuvo el cabello de Shoto en su palma. Mantendré esto conmigo, ya que cuenta como tocarte. Shoto asintió y Toshi revisó el plan. Esto tiene que funcionar. Tiene que, susurró. Voy a recuperar a mi gato. ¿Puedo sugerir algo? Netsu preguntó y Toshi asintió. Cualquier cosa. Izuku lamió su pie antes de clavar los dientes en las almohadillas de sus patas. Luego sacó un trozo de vidrio de la almohadilla de su pata. Eso me ha estado molestando todo el día. Susurró antes de escupir el trozo de vidrio. Se lamió la palma de la mano con su lengua áspera unas cuantas veces y pronto la herida desapareció. Oh, al pequeño bebé se le metió vidrio en la almohadilla de la pata. Olive se burló de él mientras se frotaba contra él. Izuku resopló al gato blanco y negro antes de alejarla suavemente de él. Estoy bien. Dijo antes de estirarse y arañar el suelo. Mientras se estiraba sintió ojos sobre él y antes de girarse para ver quién lo miraba, Rod lo derribó. Los dos rodaron por el suelo en una pelea de juego. Izuku se rió mientras él y Rod se golpeaban suavemente mientras jugaban y rodaban por el suelo. Izuku pensó que estaba ganando hasta que se dio cuenta de que se había olvidado de Rose. Rose vino a ayudar a su hermano y pronto eran 2 contra 1 mientras Izuku libraba una batalla perdida.
La cola de Izuku se movía de lado a lado mientras miraba entre Rotirose. Ambos atígrados marrones lo miraron, sus traseros moviéndose y sus pupilas muy abiertas mientras lo miraban fijamente. Izuku se agachó y ambos gatos se abalanzaron. Izuku rodó hacia su lado y Rotirose, de alguna manera, chocaron entre sí. Bueno, eso le quitó la atención cuando ambos comenzaron a jugar a pelear entre ellos. Izuku resopló mientras veía a los hermanos jugar entre ellos. PST, Cola frotó debajo de la barbilla de Izuku mientras intentaba hablar discretamente con él. Izuku debería decirle a Cola lo que significa discreto. ¿Sí? La nariz de Izuku se torció cuando la tupida cola marrón de Cola se frotó debajo de su nariz. ¿Puedo ayudarle? ¿Le gustas? Cola dijo mientras se estiraba hacia abajo con el trasero en el aire. Rosa, eso es. Izuku solo negó con la cabeza. Aunque ella parece agradable, yo no la miro. Le dijo a Cola y Cola se encogió de hombros. Solo pensé en mencionarlo. Agregó Cola mientras saltaba para ir a hacer algo más que llamó su interés. Izuku sonrió un poco mientras se acostaba. Entonces Muffin habló. Eso es raro. Ella dijo a Izuku la miró antes de darse cuenta de que estaba mirando hacia adelante y él siguió su mirada antes de levantarse y observar como una niebla ridículamente rápida comenzaba a aparecer. Izuku y Muffin movieron sus orejas hacia atrás cuando la niebla de repente rodó sobre ellos y todos se calmaron cuando la niebla se asentó sobre ellos y redujo su visibilidad. La niebla era espesa y dificultaba un poco la respiración. ¿Qué demonios? Preguntó Muffin mientras olfateaba el aire. Esta niebla no huele normal. Izuku levantó la cabeza y olfateó. Tenía razón, no olía a niebla normal. Olía más a tierra. Como si la lluvia estuviera a punto de caer, lo cual era extraño porque no había una nube en el cielo. La temperatura cayó repentinamente y todos comenzaron a buscar la fuente. Cactus dejó escapar un aullido de sorpresa e Izuku solo pudo observar cómo su silueta golpeaba el suelo de repente. Afortunadamente su caída no fue brusca, de hecho parecía que se había resbalado. Las escaleras están resbaladizas. Gritó Cactus antes de correr hacia Muffin. ¿Qué hacemos? Son los humanos. Dijo Muffin con firmeza. Pero no huelo a ningún humano. Atoli protestó. No, Muffin puede tener razón. Me pregunto si habrá una pelea o algo así, murmuró Izuku mientras movía sus orejas salvajemente para escuchar cualquier cosa. Podía escuchar peleas y sonaba como si hubiera mucha gente corriendo, pero no había gritos, ni reporteros corriendo hacia una pelea y, lo que es más importante, ningún sonido de pelea. Atoli parecía nerviosa mientras miraba a su alrededor, como todos los demás gatos. Muffin, susurró Ash nerviosamente mientras se acercaba a su amiga. Creo que tenemos que irnos. Algo no se siente bien. Tan pronto como las palabras salieron de la boca de Ash, se produjo una explosión que hizo que todos los gatos saltaran, incluido Izuku. Una figura cayó del cielo como un ángel del cielo y esa persona no sería otra que Bakugo Katsuki. Te encontré. Bakugo rugió mientras usaba sus explosiones para mantenerse en el aire. El fuerte ruido acompañado del hecho de que un humano había encontrado su camino hacia su espacio seguro hizo que todos se apresuraran. Todos excepto Izuku. Izuku se sintió como si estuviera de regreso en la escuela secundaria mientras miraba a Bakugo mientras su viejo amigo corría hacia él. Izuku dejó escapar un gemido de miedo cuando se dio cuenta de que Bakugo iba a agarrarlo para lastimarlo como solía hacerlo. Bueno, al parecer su gemido no cayó en oídos sordos. Muffin giró, patinó y luego corrió hacia Bakugo. Cuando Muffin saltó y aterrizó directamente sobre la cabeza de Bakugo, lo arrojó y lo envió a toda velocidad hacia la pared cercana. También devolvió a Izuku al presente y ya no estaba en la escuela secundaria. Correr. Muffin le gritó mientras ella y Bakugo se peleaban con Bakugo intentando, sin éxito, quitarle las garras de la cara. Izuku se giró y se fue. Iría directamente por el callejón con los demás. Habría una sección transversal que saldría. Izuku giró hacia la izquierda con Atoli, podía ver el final acercándose. Una enorme cosa negra salió disparada de la abertura y les lució. Izuku vio los ojos amarillos de Dark Shadow mirándolo antes de que el peculiar, como Bakugo, lo persiguiera. Izuku dejó escapar un grito asustado y trepó contra el duro suelo del callejón.
De hecho, tuvo que usar sus garras para agarrarse al suelo y salir corriendo en dirección opuesta con los otros gatos. ¿Qué es esa cosa?, exigió Atori mientras mantenía la velocidad con Izuku. Ese sucedió de repente, en un momento en que Atori estaba con él y al siguiente ella ya no estaba. ¿Por qué? La lengua de Tsu, eso es. La niña tenía a Atori antes de ponerlo en un portavez. Izuku fue hacia la siguiente intersección pero patinó hasta detenerse. No solo este extremo del callejón fue bloqueado por la cinta adhesiva de Zero, sino que varios de los gatos quedaron atrapados y ahora los otros estudiantes los extraían y los colocaban en sus propios transportadores, sino que en el momento en que Izuku estuvo en su línea de visión allí hubo una protesta y varios estudiantes lo persiguieron y Mina usó su ácido para comenzar a patinar por el callejón. Izuku, una vez más, se encontró luchando por ponerse a salvo cuando un aullido angustiado salió de su boca. «Déjame en paz», le gritó a Mina y a los demás mientras lo perseguían. Fue un choque literal cuando Mina chocó con Dark Shadow y varios de ellos cayeron al suelo por el impacto y por verse obligados a detenerse tan repentinamente. Bakugo dejó escapar un rugido mientras volaba sobre todos ellos y usó sus explosiones para impulsarse hacia Izuku a gran velocidad. Izuku intentó aumentar su velocidad, si eso era posible. Bakugo tenía nuevos rasguños de gato en toda la cara y dejó escapar un grito primitivo. Izuku también dejó escapar su propio grito cuando solo vio una salida más. Bakugo estaba ganando velocidad, sus explosiones disipaban la niebla y aclaraban el caos que estaba ocurriendo actualmente. La clase 1A estaba trabajando para reunir a la pandilla, varios de ellos peleaban con los gatos para meterlos en transportadores mientras Koda trabajaba para intentar que los gatos se calmaran, pero obviamente no podía estar en todos lados a la vez. Aizawa y Sashi eran parte de esto con Oboro estando en un techo cercano para mantener la niebla. Bakugo no cejaba e Izuku podía sentir la mano de Bakugo alcanzarlo, sus dedos casi agarraban la cola de Izuku. Izuku encontró su velocidad y se obligó a ir mucho más rápido en una última descarga de adrenalina. Izuku podía ver la luz desde el final del callejón, podía ver la calle, podía ver que no había nadie allí. Estoy casi allí. Pensó sin darse cuenta de que las explosiones de Bakugo habían cesado, sin darse cuenta de que ahora todos estaban mirando con gran expectación. Hubo un ruido sobre Izuku, sonó como un pájaro despegando y ni siquiera miró. Solo tenía una cosa en mente y era evitar esquivarlo. Fue justo antes de que llegara al umbral. Justo cuando iba a saltar a la libertad sucedió. Primero no había nadie, luego hubo alguien. Izuku estaba en el aire cuando esta persona cayó del cielo directamente frente a él y lo levantó con facilidad. Izuku ni siquiera miró a la persona mientras soltaba una serie de aullidos mientras intentaba arañar a esta persona. Para su sorpresa, incluso cuando Izuku sacó sangre con sus garras, incluso cuando mordió a la persona con sus afilados colmillos, nunca lo soltaron. No, reforzaron su control sobre Izuku. ¡Ay! Está bien. Está bien. Una voz finalmente comenzó a sonar en los oídos de Izuku mientras Izuku pateaba y luchaba. «¿Estás bien?», dijo la voz familiar antes de que de repente oscureciera. Winx envolvió el espacio y creó una barrera entre Izuku y el caos del exterior. «¿Estás bien?». Izuku respiró lentamente mientras sentía que miraba lentamente a Itoshi. Solo que, el cabello de Itoshi era liso y recogido en una coleta alta para que quedara fuera de su cuello. Itoshi estaba sonriendo mientras le daba palmaditas a Izuku entre las orejas y la espalda. «Hola, musgo», Itoshi dijo en voz baja. Izuku miró a Itoshi, luego a las alas que los envolvían a los dos, luego de nuevo a Itoshi. «Es un truco, tiene que ser», Izuku intentó luchar débilmente pero Itoshi no lo soltó. «Está bien. Yo estoy bien, tú estás bien», susurró Itoshi antes de rascar suavemente debajo de la barbilla de Izuku. «No te dejaré ir», Itoshi dijo con firmeza cuando Izuku volvió a intentarlo. «Ya no tienes que protegerme, Izuku». La lucha de Izuku murió lentamente cuando sintió que se relajaba contra el cálido abrazo de Itoshi. «Dios, ¿cómo se perdía esto?». «SHH», susurró Itoshi cuando Izuku dejó escapar un maullido. «Vamos a resolver esto juntos. Lo prometo, pero no podemos hacerlo si te mantienes alejado». Itoshi mantuvo a Izuku firme contra su pecho.
Va a estar bien. Prometió en un suave susurro. Va a estar bien. Tranquilizó a Izuku. Izuku solo pudo creerle y dejó escapar un suave maullido. Lo sé. Hitoshi bajó las alas, sus alas. Pero tenemos ayuda. No lo olvides. Y sostuvo a Izuku erguido con su mano firmemente debajo de su trasero para que Izuku pudiera ver lo que estaba sucediendo. Sí, estaba guardando a los gatos en transportadores, pero ahora estaba claro que Oboro había dejado de empañar el lugar, que en realidad estaban colocando a los gatos en transportadores por su propia seguridad. Todos terminaron y todos estaban mirando a Moshi y Hitoshi. ¿Ves? Todos están aquí para ayudar. Hitoshi le dijo a Izuku. Todos vamos a superar esto, pero te necesitamos, Mos. Eres central y no tienes la culpa de que ni se me encontrara. Simplemente no hay manera. Hitoshi susurró y sostuvo a Mos por las axilas para que ahora estuvieran uno frente al otro. Fuiste una parte fundamental de mi rescate, si no fuera por ti, no sé dónde estaría ahora. Hitoshi luego sonrió. Así que por favor, vuelve a casa. Izuku miró a Hitoshi durante varios largos segundos, y Hitoshi le devolvió la mirada, ninguno de los dos hizo ningún movimiento. Entonces, Izuku se movió un poco y Hitoshi aflojó su agarre. Luego, Izuku saltó sobre el hombro de Hitoshi y frotó su rostro contra el de su amigo y Hitoshi sonrió ante esto. Dios, apestas. Hitoshi bromeó, pero aún así hizo una mueca cuando olió el pelaje de Izuku. Izuku movió la nariz y luego lamió la mejilla de Hitoshi. Luego hubo un aullido. Nadie capturó a Muffin. Muffin estaba apuntando a Hitoshi. Su aullido de, ya voy. Le dijo a Izuku todo lo que necesitaba saber, que Muffin pensaba que Hitoshi iba a lastimarlo. Izuku saltó del hombro de Hitoshi y se puso rápidamente frente a Muffin. Él bloqueó todos sus intentos pero no luchó contra ella él mismo. Muffin. Está bien. Está bien. Izuku le dijo suavemente mientras la agarraba del pescuezo y ambos caían al suelo. Está bien. Izuku, tienen a la pandilla, está bien. Izuku volvió a gritar esta vez un poco más fuerte. Muffin, este es Hitoshi, mi dueño. Esta es su clase y sus padres. Solo están tratando de protegernos. Mira, Izuku la instó a mirar hacia los demás y ella lo hizo. Los niños ya empezaban a dejar salir a los gatos. Solo los estaban poniendo en transportadores para evitar que todos nos dispersáramos y nos perdiéramos. Las orejas de Muffin se echaron hacia atrás mientras observaba cómo uno por uno se abrían los transportadores. ¿Pero por qué? Porque nunca fue su intención hacernos daño. Ellos quieren que regrese a casa, Muffin. Muffin parpadeó y luego lo miró. Entonces hicieron todo esto solo para recuperarte. Ella le preguntó suavemente e Izuku asintió lentamente. Necesito volver con ellos, le susurró. Espero que entiendas. Muffin lo miró antes de enderezarse y luego darse una sacudida firme. Bueno, si pasaron por todo esto, supongo que no tengo más remedio que dejarte ir. Ella le dijo con total naturalidad antes de girarse y lamer su pelaje. Das más problemas de los que vales, Ousecat. Ella se burló de él y él se rió un poco. Quizás. Él inclinó la cabeza hacia ella. Gracias por todo lo que has hecho. Y gracias. Has ayudado a nuestra pandilla, ahora vete. Ordenó Muffin mientras señalaba a Hitoshi con la cabeza. Antes de que vuelvan a hacer algo loco y griega. Si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme, Cloud. Nube. Nunca te lo dije. Así te llamó nuestra madre antes de que te volvieras verde. Izuku parpadeó ante las palabras de Muffin. Entonces te llamó Smog, pero a mí me gusta más Cloud. En realidad, de todos los nombres que he tenido, prefiero Moss. Moss, te queda bien, mejor que Smog de todos modos y es mucho mejor que Izuku. Muffin se rió un poco antes de darse vuelta y alejarse. Nos vemos, Moss. Nos vemos. Izuku luego se volvió hacia Hitoshi. Hitoshi abrió mucho los brazos e Izuku no dudó, saltó directamente hacia ellos y Hitoshi lo abrazó con una sonrisa. Nunca voy a dejarte ir, prometió Hitoshi en un suave susurro e Izuku apoyó su cabeza contra el pecho de Hitoshi antes de levantar una pata y agarrar suavemente el disfraz de héroe de Hitoshi. Izuku miró a Hitoshi y Hitoshi sonrió. Es una promesa.
Izuku flotaba boca arriba en el baño compartido que estaban tomando todos los chicos. El agua era agradable contra su pelaje y a los demás no les importó cuando Hitoshi lavó a Izuku con champú para gatos. Hubo un pequeño problema cuando las pulgas saltaron de Izuku, pero ver cómo se drenaba la bañera no fue un gran problema. Pronto, Izuku se secó y al niño se le hinchó el pelaje después de que Aoyama lo secó con secador, pero antes de que se diera cuenta, después de todo estaba dicho y hecho, lo estaban metiendo en la cama con Hitoshi. Izuku tenía preguntas que no podía hacer y Hitoshi lo sabía. No esta noche, dijo mientras acostaba a Izuku en la cama. Mañana te lo explicaré todo, pero esta noche descansaremos. Ambos necesitamos descansar y tú has tenido un día. Hitoshi luego puso la manta sobre Izuku, pero mantuvo la cabeza de Izuku fuera de la manta. Izuku se acurrucó cerca de Hitoshi y Hitoshi se relajó. El sueño fue instantáneo para ambos ya que finalmente ambos se volvieron a conectar. En algún momento de la noche, Izuku se despertó y Hitoshi le pasó un brazo por encima y lo atrajo hacia adentro. Izuku parpadeó ante esto antes de sonreír para sí mismo y apoyar su cabeza en la mano de Hitoshi. Buenas noches, Hitoshi. Izuku maulló suavemente y luego cayó en un sueño profundo y relajante. Estaba de regreso y aquí para quedarse al lado de Hitoshi el mayor tiempo posible. Fiel a sus palabras, Hitoshi sentó a Izuku y le explicó lo que sucedió en los 2 meses que Izuku estuvo fuera. Explicó cómo había desaparecido su peculiaridad, algo que Izuku ya sabía gracias a Nise, y explicó cómo surgieron sus alas, cómo Midnight tuvo que sedarlo fuertemente porque las alas iban a estallar en su espalda. Cómo tuvo que aprender a usar esta nueva peculiaridad y cómo aprendió que realmente solo le permitían volar, nada como las alas de Out fuera de las plumas que volvían a crecer una vez perdidas, y estaba de acuerdo con eso. Izuku se sintió mal por no estar allí cuando Hitoshi obviamente lo necesitaba, pero era algo que sentía que tenía que hacer para mantener a Hitoshi y a los demás a salvo y lo triste fue que Izuku ni siquiera podía decirle esto a Hitoshi porque el enlace mental había desaparecido. Ahora comandado por Nise. Aún así, Hitoshi se aferró a Izuku después de que todo estuvo dicho y hecho y sostuvo a su amigo cerca de su pecho. Te has vuelto tan grande. Hitoshi susurró suavemente mientras rascaba suavemente detrás de las orejas de Izuku y los lados de su cara. Esto hizo que Izuku ronroneara y cerrara los ojos. Recuerdo el día que me salvaste, eras solo un gatito y ahora pesas fácilmente 10 o 15 libras y 1/3 de mi tamaño. Hitoshi le sonrió a Izuku. Hitoshi luego levantó a Izuku y se acostó sobre su espalda. Tenía a Izuku sobre su cara y en el aire. Izuku miró a Hitoshi y Hitoshi levantó la vista hacia él. Vamos a superar esto, amigo. Susurró Hitoshi. Superamos todos los obstáculos del pasado y vamos a superar esto ahora. Izuku dio otro ronroneo y puso su ahora áspera almohadilla en la nariz de Hitoshi. La almohadilla que alguna vez fue suave y tersa ahora era áspera. Cuando Hitoshi sintió que una bombilla se encendió sobre su cabeza. Vamos. Es fin de semana y tengo una idea. Hitoshi levantó a Izuku y lo sostuvo como si fuera una maleta mientras se dirigía hacia su puerta. Me pregunto qué tendrá en mente. Izuku se preguntó en sus pensamientos, deseando poder preguntarle a Hitoshi. Todo lo que pudo hacer fue dejar escapar un suave maullido cuando Hitoshi salió de su dormitorio. Izuku no tenía idea de a dónde iban. Bueno, se enteraría de que estaba fuera de los dormitorios cuando Hitoshi caminara hacia la sala común, saludara a algunos de sus compañeros de clase y luego se pusiera los zapatos en la puerta. Luego se fue. Afuera estaba nublado y las nubes eran de un color gris oscuro, casi negro, lo que indicaba que pronto iba a llover. Hitoshi se apresuró hacia los apartamentos. Izuku solo miró todo antes de moverse un poco y maullar. Oh. Hitoshi se detuvo y puso a Izuku en el suelo. Izuku se detuvo y se agachó, moviendo un poco su trasero mientras hacía esto. Hitoshi entendió y se agachó con el brazo extendido. Izuku saltó y tomó su lugar sobre los hombros de Hitoshi. Izuku, sin embargo, mantuvo sus ojos en las nuevas alas de Hitoshi. Las alas le recordaron a Izuku a un dálmata. Blanco con manchas negras, pero estas manchas estaban uniformadas como las de un burro nival. Aún así, mientras Hitoshi caminaba, las alas se movían suavemente con cada movimiento.
Izuku miró las plumas y cómo se balanceaban con cada pequeño movimiento. Sus plumas estaban superpuestas una encima de la otra. Izuku no pudo evitarlo. Lentamente levantó una pata, pensó en ello y puso su pata sobre una de las plumas. «Oye», llamó Hitoshi. «Puedo sentir eso». Serió un poco mientras se giraba para mirar a Izuku. Izuku lo miró, movió las orejas y luego volvió a mirar las plumas. Simplemente los vio moverse completamente en trance. Llegarían a los apartamentos y Hitoshi fue directo a buscar a los adoptivos. Abrió la puerta e inmediatamente se escucharon gemidos de todos los demás gatos una vez que vieron a Izuku. «Musgo». Brine gritó con entusiasmo mientras se frotaba contra las piernas de Hitoshi. Cubierto de musgo. Brax saltó al sofá y soltó un gemido al verlo. Heiji y Timitin tomaron la misma ruta que Brine y se frotaron contra las piernas de Hitoshi como si tuviera un regalo que darles. «Mover». Pumpkin rodó sobre Brine y sin previo aviso saltó sobre los hombros de Hitoshi. «Vaya». Hitoshi gritó alarmado mientras casi se cae ante el repentino peso de Pumpkin sobre sus hombros. Afortunadamente, Hitoshi logró mantener el equilibrio. No se podía decir lo mismo de Izuku porque antes de darse cuenta, Pumpkin estaba sobre él, frotándose sobre Izuku y arrojándolo exitosamente de Hitoshi. Izuku dejó escapar un grito cuando golpeó el suelo, pero en el momento en que estuvo en el suelo todos los gatos se frotaron contra él, todos llorando por su gran regreso después de 2 meses de ausencia. «¡Hey!», llegó la voz jovial de Oboro. Oboro se acercó y abrazó a Hitoshi y luego se rió de la pila actual de gatos que yacían encima de Izuku. Izuku no se sintió muy divertido, pero los demás estaban felices, por decirlo menos. Todos ronroneaban mientras intentaban que Izuku volviera a oler como ellos y no como la pandilla. Oboro se acercó a Hitoshi y le dio un abrazo y Hitoshi se lo devolvió. «¿Qué los trae a ustedes dos aquí hoy?». Los ojos de Oboro pasaron de Hitoshi a Izuku antes de que rápidamente volviera a mirar a su hijo. Oboro estaba muy consciente del hecho de que Izuku los escuchó hablar de deshacerse de él. Hitoshi se inclinó y recogió a Amos de la pila de gatos. Izuku maulló cuando lo levantaron y lo sostuvieron contra el pecho de Hitoshi con Hitoshi manteniendo una mano firmemente debajo del trasero de Izuku. «Voy a estropearlo, Izuku». Hitoshi dijo con total naturalidad. «¿Volver otra vez?». Izuku parpadeó antes de mirar a Hitoshi. «¿Es así? ¿Y cómo exactamente?». Oboro puso ambas manos en sus caderas mientras preguntaba con una sonrisa en sus labios. «Con un día de spa. Sé que ustedes tienen todo tipo de productos para gatos, como el bálsamo para almohadillas para patas y todo eso, y pensé por qué no usarlos». Oboro se rió de eso. «Sí, eso es cierto, compramos estas cosas y luego nunca las usamos porque a los gatos generalmente no les gusta, pero tal vez Moss sea diferente. Hazlo, pero limpia tu desorden», dijo antes de irse rápidamente. Estaba claro, al menos para Izuku, que Oboro se sentía más que un poco incómodo con Izuku por el momento. Izuku simplemente lo dejó pasar ya que ahora lo estaban metiendo en el baño. Hitoshi recogió todos los productos que producían los otros gatos. Por supuesto, esto llamó la atención de Eri e inmediatamente su hermana pequeña quiso unirse. Él lo permitió. Luego vinieron los mimos. Izuku no estaba del todo seguro de que esto no fuera una estratagema de Hitoshi para asegurarse de que Izuku se quedara. Hitoshi le limpió las orejas a Izuku. Estaba usando una especie de funda para los dedos hecha de algodón. Se sintió increíble. Luego Eri estaba esparciendo una especie de bálsamo sobre las almohadillas de las patas de Izuku, casi como un masaje. La palma era para curar las almohadillas agrietadas y ásperas, como las almohadillas que Izuku obtuvo al estar con la pandilla. Se sintió grasoso pero genial al mismo tiempo. Eri fue gentil cuando terminó y le sonrió a Izuku. «¿Quién es un buen chico?», Eri preguntó mientras rascaba suavemente debajo de la barbilla de Izuku. Pumpkin decidió que quería unirse también mientras ponía ambas patas debajo de la puerta cerrada y comenzaba a maullar. Los tres observaron cómo Pumpkin movía lentamente sus patas, como si estuviera tratando de encontrar algo. Los acercó a la pared y dio unas palmaditas antes de encontrar lo que estaba buscando. Con sus garras agarró el elástico tope de la puerta, lo retiró y luego lo soltó. Pulgar bum bum. Todos simplemente continuaron mirando mientras lo hacía de nuevo.
Pulgar Bum Bum. Luego los hermanos simplemente se miraron y sonrieron mientras algo pasaba telepáticamente entre ellos. Eri se levantó y abrió la puerta. Finalmente. Pumpkin resopló mientras caminaba por la habitación. Madre, ¿qué? Entonces Hitoshi lo agarró. Le tengo. Hitoshi llamó y luego se arrodilló y le presentó el estómago de Pumpkin a Eri. Eri fue rápida cuando destapó el bálsamo para las almohadillas y comenzó a untar la sustancia grasosa por todas las patas de Pumpkin. No. Pumpkin apartó sus patas de ella y dejó escapar maullidos, ya que estaba claro que no estaba disfrutando esto. Izuku soltó una pequeña risa cuando Eri agarró su pata trasera y comenzó a untarle las patas con el material para tratar de ayudar a sus ásperas almohadillas. Es bueno para ti, Pumpkin, le dijo Izuku mientras se acercaba a Pumpkin. Se siente asqueroso. Quítatelo. Pumpkin comenzó a agitarse y Hitoshi se rió un poco pero mantuvo su agarre fuerte pero no fuerte. Izuku solo suspiró y presionó su cabeza contra el rostro de Pumpkin. Déjenlos hacer esto. Es un día de spa. La lucha de Pumpkin murió un poco, pero no se desvaneció por completo. ¿Qué día? El de mando. Un día de spa. Nos miman porque quieren y porque creo que están un poco aburridos. Así que déjelos hacer esto. Pumpkin resopló ante la petición de Izuku, pero finalmente permitió que Eri untara y masajeara el bálsamo en sus otras dos patas. Hay un buen gatito. Hitoshi se puso otra funda para el dedo. Advertencia que te va a meter el dedo en la oreja, que no cunda el pánico, solo está limpiando la cera, advirtió Izuku a Pumpkin mientras Hitoshi comenzaba a moverse para limpiarle la oreja. No. Pumpkin no pudo detenerlo cuando Hitoshi puso su dedo en el interior de su oreja y comenzó a moverlo. Esto es humillante, refunfuñó Pumpkin con amargura mientras esto ocurría. Izuku se rió entre dientes mientras yacía junto a Pumpkin. Oye, obtienen las cosas que no podemos alcanzar, qué asco, ¿cuándo fue la última vez que te limpiaron los oídos? Hitoshi le mostró a Izuku la manga de algodón y volvió de un color amarillo intenso ya que la acumulación era evidente. Pumpkin gruñó ante esto mientras sus orejas se echaban hacia atrás. Eso no impidió que Hitoshi tomara una funda nueva y buscara la siguiente oreja. Hacer clic. Todos se giraron lentamente hacia Oboro, quien tenía su teléfono en la mano y estaba tomando fotografías. Lo siento, no pude resistirme. Shouta y Sashi no me creerían si les dijera que hiciste que Pumpkin se quedara quieto por algo. Oboro luego miró fijamente a Izuku antes de alejarse rápidamente. Esta vez fueron las orejas de Izuku las que retrocedieron mientras resoplaba. Eri se inclinó hacia Hitoshi y le indicó que bajara para poder susurrarle al oído. Él hizo. Ella susurró suavemente, pero Izuku, así como Pumpkin, aún podían escucharla claramente. Todavía tengo ese mameluco, ¿que es un mono? Pumpkin preguntó a Izuku. Los vio a ambos sonriéndole a Pumpkin. Iba a descubrirlo pronto cuando Hitoshi lo recogió y salió por la puerta con Eri a cuestas. Izuku vio esto y sacudió la cabeza. Aún así, por mucho que le encantaría, no lo siguió, sino que caminó hasta el umbral y se volvió hacia la cocina. Izuku suspiró y caminó hacia Oboro. Oboro se estaba esfumando en la cocina. Estaba mirando la tetera en silencio, esperando a que hirviera el agua. Izuku se acercó detrás del hombre y quedó claro que Oboro ni siquiera lo vio. Hubo un silencio antes de que Izuku retrocediera un poco, se agachara, moviera el suyo un par de veces mientras pensaba en cómo iba a hacer esto, y luego cargó. Corrió y saltó alto. Tan alto que pudo aterrizar justo debajo del hombro de Oboro. Vaya. Oboro jadeó en estado de shock mientras retrocedía unos pasos y recuperaba el equilibrio. Izuku subió el resto del camino con facilidad. Pronto estuvo sentado sobre el hombro de Oboro. Oboro lo miró e Izuku simplemente lamió su pata unas cuantas veces antes de pasarla por sus orejas para limpiarlas. Mirar. Oboro suspiró y luego agarró a Izuku con una mano antes de sostenerlo con ambas manos. Sé que estabas afuera de la puerta del hospital la noche que recuperamos a Hitoshi. Sé que escuchaste todo lo que dije y... Lo siento. Fui irracional y molesto, estoy seguro de que lo viste. Izuku solo asintió suavemente y Oboro volvió a suspirar. Ver a Hitoshi así, verlo en coma con los ojos bien abiertos, me asustó.
Tenía miedo de perderlo y solo pensé que por la conexión que tú y Nise tenéis, lo siento, Izuku. Oboro fue gentil mientras movía a Izuku hacia abajo y luego lo acunó contra la curva de su brazo. Nunca debí haber sugerido deshacerme de ti como si fueras simplemente un animal rebelde a quien no podíamos entrenar. Fue injusto e injusto de mi parte. Nunca debiste haber pensado que era mejor estar solo que regresar con nosotros. Siempre te amaré y siempre serás bienvenido en esta casa. Oboro frotó su mejilla contra el rostro de Izuku e Izuku dio un débil ronroneo en respuesta mientras sentía que sus emociones aumentaban un poco. ¿Estoy perdonado? Oboro preguntó a Izuku. Asintió simplemente. Esto hizo sonreír a Oboro. Hubo un aullido repentino que hizo que ambos volvieran la cabeza justo a tiempo para ver a Calabaza venir hacia ellos, con el pie desequilibrado por el mono que le pusieron. Calabaza trepó contra el suelo y Oboro no pudo evitarlo, dejó escapar una carcajada y la risa de Eri y Toshi hizo eco de ella desde el otro lado del pasillo. Tengo que tomar una foto de esto. Oboro se rió mientras bajaba suavemente a Izuku y iba a sacar su cámara. Punky no se quedó quieto mientras continuaba trepando contra el piso de linóleo lo mejor que podía. Quítame esto de encima. Quítamelo. Exigió Punky mientras intentaba ponerse de pie pero no lo lograba. Se resbaló por todos lados mientras corría a máxima velocidad. Esto hizo que los otros gatos vinieran y observaran cómo se desarrollaba el caos. Era como tratar de agarrar un cerdo engrasado, a pesar de que Punkin exigía que se quitara esta cosa, dejaría que cualquiera lo agarrara. Corrió entre las piernas de Toshi y alrededor de Eri con sigilo resbaladizo. Fue Oboro quien finalmente lo atrapó encerrándolo en una nube. Oboro se reía tan fuerte que tenía lágrimas en los ojos y todavía se reía mientras tomaba esa foto, sin duda para enviársela a los otros adoptivos. Luego, cuando terminó, logró sacar del mono a una calabaza que luchaba. Una vez que fue liberado de su prisión de ropa, Punkin saltó al suelo y se sacudió. Esa fue la última vez que te dejé convencerme para hacer algo. Gruñó antes de lamerse. Izuku soltó una carcajada y simplemente dejó que Punkin se fuera. Brine se acercó a Izuku e Izuku lo miró antes de sonreír. Es bueno tenerte de regreso, Moss. Brine presionó contra él e Izuku le devolvió la presión por completo. No mentiré, es bueno estar de regreso, susurró Izuku a cambio y lo decía en serio. No tenía idea de cuánto extrañaba a esta familia hasta que estuvo fuera por tanto tiempo. Brad de repente se lanzó contra él y antes de que se diera cuenta, los dos estaban jugando a pelear. Cuando llegó el momento de regresar a la escuela, Izuku estaba vestido y sentado en su lugar, justo en el hombro de Itoshi. Itoshi llevaba falda hoy, junto con una camisa nueva y una chaqueta impecable. Al parecer, todas sus camisetas tenían que ser nuevas, debido a las alas que tenía en la espalda. Lo cual tenía sentido. Y llevaba sus botas, en un conjunto que Izuku no había visto en mucho tiempo. Todos lo extrañaron cuando recibió palmaditas del uno, a cuando fueron a la sala común. Dark Shadow lo abrazó y lo arrancó del hombro de Itoshi. No quise asustarte. Dark Shadow se quejó mientras acariciaban suavemente la cabeza de Izuku. Está bien, respondió Izuku, pero sabía que el don no podía entenderlo. Dark Shadow devolvería a Izuku al hombro de Itoshi cuando Tokoyami la llamara. Luego, regresó a clase, y. Bueno, algo interesante sucedió en el camino a clase. Itoshi estaba en su casillero para recoger sus pertenencias, cuando alguien chocó contra él a propósito. Itoshi le sopló a la persona. Entonces, supongo que deberíamos empezar a llamarte Edwig ahora. La persona, alguien de clase ejecutiva, preguntó mientras se inclinaba de una manera que uno llamaría intimidante. Si fueran más altos que Itoshi, eso sería, pero no lo eran. Eran más bajas que él, y Izuku estaba seguro de que eran las botas las que le daban a Itoshi la ventaja en altura. Llámame como quieras, no te conozco, oye. Entonces el pinchazo de repente agarró una de las alas de Itoshi y tiró de ella. Estos no se ven impresionantes, aspirante Aux, pero por lo que escuché, es una mejora de tu peculiaridad anterior. Izuku dejó escapar un silbido mientras se preparaba para abalanzarse. Sinceramente estaba listo para atacar cuando el trasero agarró el ala de Itoshi de la forma en que lo había hecho, pero su comentario fue solo la gota que colmó el vaso. Sin embargo, nunca llegó a eso.
Sucedió tan rápido que Izuku apenas tuvo tiempo de registrarlo. Bakugo, que no había estado muy lejos, agarró uno de sus libros de texto y golpeó al chico de clase ejecutiva en la cara con él. La cabeza del niño giró hacia un lado antes de que su cara golpeara los casilleros y sus rodillas casi cedieran. No seas idiota. Bakugo le rugió al niño. Una mano agarró la muñeca del niño y la sujetó con fuerza. Tan fuerte que sin duda causó que los huesos chocaran a juzgar por el rostro doloroso del niño mientras miraba a Monoma. ¿No sabes mejor que tocar a otros sin permiso?, exigió Monoma con su mirada inflexible. Actúas como si hubiera pedido que me aceptaran mi don. Hitoshi siseó mientras miraba al chico y los ojos del chico se entrecerraron. Con una peculiaridad como la que tú tenías, lo habría hecho. Eso fue todo lo que tuvo que decir antes de soltar su mano del agarre de Monoma antes de pasar a Hitoshi. ¿Cómo sigues en el curso de héroe? No lo sé. Oh, espera, lo sé. Eres el hijo de tu maestro. Debe ser agradable, mi hermano fue expulsado por tu padre por hacer menos. Fueron sus últimas palabras antes de seguir adelante. Culo, Bakugo gruñó un poco mientras él y los demás veían irse el pinchazo. Está bien. Hitoshi resopló. Están molestos y asustados y realmente no los culpo tanto. Aún así, no debería salirse con la suya hablándote así, refunfuñó Monoma mientras finalmente recogían sus cosas y caminaban con fuerza hacia clase. Es cierto, pero déjalos. Creo que ambos pueden estar de acuerdo, me enfrenté a cosas peores. Esa fue la desafortunada verdad. Aún así, Hitoshi solo pudo levantar la cabeza y tratar de sonreír. Tanto él como Izuku. Prima Inko no quería creerlo. Lo que Shino Monoma le había dicho era absurdo, pero cuando Shino le mostró fotos de su padre, no se podía negar. Ese era Hisashi. El hombre del que se enamoró hace tantos años, pero eso lo haría viejo. Sin embargo, Hisashi no parecía haber envejecido ni un solo día. Fue una locura. Tan loco que Inko le había dicho a Shino que se fuera y nunca regresara, pero aún así, aquí estaban ambos, semanas después, mirándose el uno al otro por petición del propio Inko. Shino tomó un sorbo de su té mientras Inko miraba la mesa. Steven se sentó junto a Inko luciendo tan desconcertado como ella. ¿Por qué me dijiste esto?, Inko finalmente preguntó mientras miraba a Steven y Steven solo asintió mientras se preguntaba lo mismo. ¿Por qué decirle esto a alguien? A decir verdad, Shino dejó su taza de té y luego puso sus manos en su regazo. Porque siento que necesitas saber la verdad que mi propio hijo me dijo no hace mucho. Inko, ¿estás al tanto de lo que pasó con el cuerpo de Izuku? Ante la mención del nombre de Izuku, Inko lloró. Solo eso, un villano se lo llevó. Ella susurró y Steven tomó su mano. Shino suspiró suavemente y luego tragó un evidente nudo en su garganta. Inko, no un villano cualquiera robó su cadáver. Fue él. Mi padre, tu marido. Pero, está en Estados Unidos. Por supuesto, esa no era la verdad. Inko sabía esto desde hacía mucho, mucho tiempo. Fue algo que le dijo a Izuku cuando él se preguntó dónde había desaparecido su amado padre. Inko, el tono de Shino era casi de lástima cuando pronunció el nombre de Inko. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tomaría el cadáver de Izuku cuando no le importaba a Izuku? Está claro que no le importaba porque Hisashi se fue. La voz de Inko se elevó tanto que varias barreras le dieron miradas de advertencia y una incluso se acercó. Shino levantó una mano para evitar que sacara a Inko de la situación. Inko, nunca le dije esto a nadie, ni siquiera a mi esposo, pero, como te dije, mi padre intentó matarme cuando tenía 16 años. No era lo que él quería de un niño. Mi padre planeaba convertirme en algo que él llamó Nomu. Para poner en uso mi peculiaridad débil. Como él dijo. Shino miró su regazo y sus ojos se alejaron por un momento antes de volver al presente unos segundos después. Mi padre quería usar mi peculiaridad para su uso personal, pero Izuku no tenía peculiaridades. Inko se levantó rápidamente mientras gritaba esto tan fuerte que hizo que otras conversaciones se detuvieran. No tenía ninguna peculiaridad. Esa es la razón por la que se suicidó en primer lugar. Shino bajó la cabeza. No pretendo saberlo todo, lo siento, pero sé lo que mi hijo me dijo.
Mi hijo sabe que hay un Nomu por ahí que dice ser Izuku Midoriya. ¿Un Nomu? Entonces sus ojos pasó de Inko a Kikyo, quien obviamente estaba escuchando. Eso atacó a tu hijo, a Kiko Shinsou. Oh, sí, sé exactamente quién eres. Los ojos de Kikyo se entrecerraron mientras levantaba su tenedor de plástico. Te apuñalaré. Ella le siseó a Shino oscuramente. Shino no se inmutó cuando se volvió hacia Inko y luego dirigió su atención a Rei. Rei estaba sentada en la mesa al lado de la de ellos. Ella estaba tratando de hacer que pareciera que estaba comiendo y no escuchando. Tu hijo también está en la clase de mi hijo, tal vez deberías prestar atención también. Rei miró hacia arriba y luego dejó el tenedor. Aunque no te apuñalaré, debería hacerte saber quién es mi esposo y el hecho de que también tengo una licencia de héroe. Estás asustando a todos y no nos gusta mucho. Se los advierto a todos. Esta cosa, este Nomu, tiene los recuerdos de Izuku y no pasará mucho tiempo antes de que llegue aquí. ¿Por qué? Inko susurró y Steven le dio unas suaves palmaditas en la mano mientras ella volvía a sentarse. ¿Por qué Izuku es todo lo que pregunto? ¿Por qué no puede simplemente descansar? Aunque no sé por qué eligió a tu hijo, sí sé esto. Esta cosa. Mise, como lo llamaba mi hijo, se está volviendo más y más inteligente cada día y solo quiero estar seguro de que estáis todos protegidos porque, ahora se volvió hacia Kikyo. Se las arregló para secuestrar a Itoshi justo delante de las narices de Uma. Kikyo se levantó rápidamente pero Shino levantó la mano. Ha sido encontrado y está vivo. Dicho esto, es solo cuestión de tiempo antes de que ni se te encuentre a ti y a ti. Shino miró respetuosamente a Inko y luego a Kikyo. Para intentar llegar a Itoshi o al gato de Itoshi. ¿Su gato? Kikyo preguntó y la mente de Inko se centró en ese gato verde. El gato de esos familiares ojos verdes. Neito no ha entrado en detalles sobre por qué este Nomu quiere un gato, pero sí, había algo en la voz de Shino. Algo que le dijo a Inko que estaba ocultando información. Como si supiera algo pero no quisiera contarlo. Así que, por favor, solo quiero que todos estén preparados en caso de que Nomu venga por aquí. Por favor, presta atención a mis palabras, Inko. Él no es tu hijo. Ya no. Bueno, hasta aquí el video. Les recuerdo que el link estará en la descripción.